Hola, mi nombre es Helen Britos, soy estudiante de la Universidad de la Costa y vengo a hablarles acerca del neoconstitucionalismo. El constitucionalismo que surge entre los siglos XVII y XVIII, teniendo como marco Inglaterra y las revoluciones francesas y americanas, dio como consecuencia la existencia de nuevos modelos de organización política del Estado, cuyo sustento se funda en la división de poderes y en la defensa de los derechos del hombre. Las revoluciones liberales se hicieron basándose en el derecho natural como derecho supremo. En Inglaterra surge la doctrina del common law, ley común, como una lucha contra el absolutismo, y claro, aclarando que esta doctrina solo se mantuvo algunos años, ya que se regresó a que el Parlamento siguiera teniendo el control de las leyes. Pero además, esta doctrina tiene bastante importancia, ya que tuvo trascendencia jurídica de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde ondea el principio de supremacía constitucional, ya que establece la superioridad de la Constitución sobre las constituciones y las leyes locales, así como las leyes y tratados federales. En Francia, el constitucionalismo nace como la expresión racionalizada de los principios liberales, que intentan sustituir el gobierno del hombre por el de las leyes. La Constitución en su sentido actual tiene como base la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La conciencia de supremacía constitucional nace en el momento mismo en el que nace la Constitución. Kelsen abre un sistema de justicia constitucional basándose en su teoría pura del derecho y sitúa en el vértice de su pirámide normativa a la Constitución. La justicia constitucional es concebida por Kelsen como un elemento que asegura la solidez del ordenamiento. Para Kelsen deben prevalecer los valores legislativos codificados en la Constitución, por lo que quiere garantizar la norma suprema, para así afianzar el sistema democrático. Hola, mi nombre es Camila Fonseca, estudiante de la Universidad de la Costa, y hoy les voy a hablar sobre la evolución del neoconstitucionalismo y el origen de su palabra. El neoconstitucionalismo trata de ofrecer una mirada sintética acerca del origen, desarrollo y difusión de la doctrina neoconstitucionalista. El término neoconstitucionalismo es manifestación del giro interpretativo que surgió a finales del pasado siglo y que se desarrolló, por un lado, como una doctrina teórica hacia posturas doctrinales de tipo positivista o formalista y, por otro lado, como una doctrina filosófica enfocada hacia las potencialidades ofrecidas por el gran número de derechos y valores reconocidos en los textos constitucionales que se van produciendo desde la segunda posguerra. Asimismo, esta entrada, al subrayar los rasgos teóricos del neoconstitucionalismo, quiere dar cuenta brevemente de las razones y motivos detrás de su desarrollo, mostrando sus implicaciones teóricas, políticas y morales. El término neoconstitucionalismo fue acuñado para identificar una doctrina filosófica acerca del derecho, que surgió al observar cómo unas propuestas teóricas definidas por algunos influyentes académicos se unían evidenciando la necesidad de un cambio en la tradicional aproximación positivista al derecho por parte de diferentes sectores de la doctrina. Mi nombre es Fabiana Jiménez, soy estudiante de la Universidad de la Costa y les voy a explicar las características del neoconstitucionalismo en las siguientes diapositivas. Uno. Constituciones rígidas con garantía jurisdiccional y alta densidad normativa o alto contenido normativo. En contraste con lo que habría sido el modelo anterior a la Segunda Guerra Mundial, se sostiene que las constituciones posteriores a ella se caracterizarían por ser constituciones que sustraen el procedimiento de reforma constitucional de manos del legislador ordinario y establecen procedimientos especiales y agravados para la reforma. Pero no solamente eso, sino que adicionalmente ponen la mayor parte de la producción normativa bajo tutela de la jurisdicción constitucional. 2. Constituciones con fuerza normativa vinculante, aplicación directa y constitucionalización del derecho. Dentro de las variadas comprensiones que hay de ella, la idea de fuerza vinculante de la Constitución se entiende como opuesta a una noción de Constitución, como manifiesto político, cuya concreción e inclusión en el ordenamiento jurídico queda entregada a las demás fuentes del derecho. Dicho en términos precisos,
La fuerza vinculante de la Constitución implica que el texto constitucional es considerado en el mismo plano que las demás fuentes escritas, como base para la construcción normativa, sin que las respectivas partes del texto constitucional puedan ser ocluidas en su función normativa, por el alegato de necesidad de complemento de la ley o de otro acto creador de textos normativos. 3. Los derechos fundamentales como valores y el enfoque axiológico del neoconstitucionalismo. Lo notable de esta faceta del constitucionalismo es que tal calificación, la de los derechos fundamentales como valores, no suele, salvo excepciones, ir acompañada de una discusión o al menos de una toma de posición respecto de qué es lo que se entiende por valor, como si no se tratase de uno de los términos de sentido más elusivo en las ciencias humanas y sociales. El método de ponderación y la superación del positivismo. La ponderación sería el método adecuado para el manejo de categorías morales que, por una parte, no se dejan aplicar como las reglas por la vía de la subsunción y que, por otra parte, sostienen una pretensión de validez que no se ve desplazado por las reglas tradicionales empleadas para la solución de antinomias o colisiones normativas, caracterizándose fundamentalmente por la inclusión de un conjunto de elementos materiales en la Constitución, dejando de ser esta exclusivamente una forma de organización del poder o de establecimiento de competencias para dirigirse a la concreción de una serie de fines sustantivos. La Constitución se convierte, como señalábamos, en un espacio en el cual convergen una serie de valores, directrices y de principios de raíz liberal y democrática. Entonces, con lo anterior podemos concluir que la Constitución no es solo formal, sino también material, que la ley solo tiene validez cuando se encuentra ajustada a la Constitución. Toda ley debe ser constitucional. Que los principios albergan en sí un contenido moral que repercute sobre el resto del ordenamiento jurídico. Mi nombre es Luisana Valencia, estudiante de la Universidad de la Costa, y hoy les voy a hacer una comparación entre un Estado de Derecho y el neoconstitucionalismo en la siguiente diapositiva. Es evidente que el sistema jurídico del Estado Social de Derecho permite un poder jurisdiccional más fuerte representado por la Corte Constitucional para hacer efectivos los postulados, valores y principios consignados en la Carta Magna. Además, que la participación democrática con el voto o la elección de sus representantes, las personas ejercen el autogobierno y la gestión colectiva de su destino para direccionar al Ejecutivo Nacional en las políticas públicas y la función del legislativo mediante el control automático de constitucionalidad y la declaratoria de inexigibilidad a la que pueden acceder los ciudadanos por ser esta una acción pública. Con esto se genera un ambiente de respeto de las libertades individuales, bajo interés colectivo, siempre que no se vulneren las garantías mínimas como la igualdad y la vida de los connacionales, entre otros. Por lo tanto, en un Estado constitucional, el administrado es coadministrador de la gestión pública, con los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referendo, el voto, la revocatoria del mandato, entre otros, para generar mayor responsabilidad individual y colectiva, que sean invulnerables debido a que se constituye como uno de los mayores avances de la democracia participativa. Si nuestro país tiene desempleo, problemas de violencia, pobreza y corrupción, no significa que el Estado constitucional sea un fracaso, toda vez que mediante la participación democrática en el ejercicio de los mecanismos legales se pueden hacer efectivos nuestros derechos y garantías constitucionales. Esto hace que la efectividad no pueda medirse en función de los problemas sociales o económicos del país, sino por la forma como se hacen efectivos los postulados constitucionales para proteger a los individuos, mediante las acciones constitucionales o los mecanismos de participación ciudadana que logren la convergencia de intereses contrapuestos y la verdadera igualdad social. Mi nombre es Sebastián Ramírez, soy estudiante de la Universidad de la Costa y les voy a hablar sobre los objetivos y fines del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo tiene un carácter parcial respecto al constitucionalismo visto como totalidad. Le interesa especialmente una parte de la problemática constitucional, la relacionada con la protección de los derechos humanos. En cambio, no presta mayor atención a la organización estatal, a la denominada parte orgánica. Su meta
no es tanto limitar y controlar el poder, como afianzar y garantizar la vigencia de los derechos humanos. El nuevo derecho tiene un carácter garantizador y garantista de los derechos constitucionales. No se atiende tanto a la consideración de la Constitución como a la norma que organiza el sistema institucional del Estado, sino fundamentalmente su sistema normativo. El constitucionalismo supone una modificación importante de este esquema básico del sistema de la fuente del derecho, ya que por un lado se incorporan los tratados internacionales con numerosas disposiciones llamadas a regir en relaciones intersubjetivas internas, y por el otro, el juez puede aplicar directamente la Constitución sin que sea indispensable a la mediación legislativa. Pero el neoconstitucionalismo tiene como objetivo principal también superar las utopías que han rodeado la mayoría de las cartas constitucionales en el continente, y concretamente 4 desafíos inmediatos que son: conocer la Constitución, aplicar la Constitución bien, educar para el neoconstitucionalismo y contar con la sociedad.